Ubicación. Bueno, pues México está ubicado en el continente americano, más exactamente pues en América del Norte. Limita esto al norte con Estados Unidos, al sur y al oeste pues con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al suroeste con Guatemala y Belice. Si usamos como referencia el eje ecuatorial, México pues se localiza en el hemisferio norte. Y pues si usamos también como referencia el meridiano de Greenwich, pues México está ubicado al occidente. Coordenadas geográficas de México. Por el norte, pues México llega hasta los 32 grados 43 minutos y 6 segundos de latitud. Por el sur, México llega pues hasta los 14 grados 32 minutos 27 segundos de latitud norte. Por el occidente, México llega hasta los 118 grados 27 minutos 24 segundos de longitud oeste. Por el oriente, México llega hasta los 86 grados 42 minutos 36 segundos de longitud oeste. Estados que lo conforman. División política de México. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero su forma de gobierno se le conoce también como República Mexicana, siendo popularmente más conocido como México. Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se divide en 32 entidades federativas. Su capital es Ciudad de México, la cual pues desde enero de 2016 se denominaba Distrito Federal. Esta pues es sede de los tres poderes de gobierno, el cual son pues ejecutivo, legislativo y judicial. La organización territorial de México está dividida por la Constitución Política de 1917. Este documento pues define al país como un estado federal que se gobierna bajo la forma de una república. El territorio del país está dividido en 32 entidades federativas, estados libres y soberanos pues a los cuales se les reconoce el derecho a dotarse pues de una constitución y cuerpos de gobierno propios. La Ciudad de México es una entidad integrante de la federación, sede pues de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Regiones naturales. México tiene 6 regiones naturales: la selva húmeda, la selva seca, el desierto, el bosque, los matorrales y pastizales, y finalmente la región marina. Cultura. La cultura mexicana es un vasto territorio que engloba enormes diferencias identitarias. La variedad de influjos a lo largo pues de la historia de México, desde la antigua civilización maya hasta la dominante presencia europea, pues ha dado a México esa forma y lo ha definido como un país cautivador, el cual pues es hoy México. La cultura de México es el producto de un proceso de mezcla de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española, que acabó produciendo una huella imborrable en todos los aspectos vitales. En consecuencia, el arte y la literatura de México pues ha tenido también una historia muy turbulenta, impresiona tradiciones mayas y aztecas, y se siguen manteniendo pues aún muchas de las tradiciones de estos pueblos. Sin embargo, como resultado de la colonización, buena parte de la literatura mexicana tomó prestadas ideas y técnicas a Europa. No fue sino hasta el periodo posterior a la revolución de las artes que comenzaron pues a desarrollar sus propias características y pronto evolucionaron, dando pues al mundo algunas de las aclamadas figuras del arte y la literatura universales. Gastronomía. La gastronomía mexicana consta de un conjunto de platillos que son característicos por la riqueza de sabores, aromas y ancestralidad de su origen. La gastronomía mexicana tiene su origen en el periodo prehispánico. En esta época pues se crearon una serie de platillos que tenían como base 3 ingredientes principales: el maíz, el frijol y el chile. Estos eran complementados con hierbas de olor, carne de animales pequeños, chocolate, aves y pescados, entre otros. Los 10 principales platos son el mole, el pozole, la chinita pibil, chiles en nogada, barbacoa, carnitas, pescado a la talla, pescado a la veracruzana, tlayudas y los tacos. Ferias y fiestas. México es un país colorido, lleno de alegría y de numerosas celebraciones. Debido a su tradición cristiana, pues en él existen un gran número de festividades religiosas como la Navidad, la Semana Santa o su fiesta más reconocida internacionalmente, que es el Día de los Muertos. Esta última pues se caracteriza por la figura de Catrina, presente en numerosos desfiles y en la decoración de los bares y las casas. Otras fiestas de esas características son la Feria Nacional de San Marcos, considerada como una de las más importantes de Latinoamérica. Entre los días señalados para los mexicanos no puede faltar el Día de la Independencia, conocido también como el Grito de Dolores. Las fiestas populares de México están directamente relacionadas con la riqueza cultural del país. De una u otra forma, los mexicanos tienen, un calendario muy variado, pues todos los meses tienen una o varias celebraciones.
En el mes de enero se celebra la Epifanía, el cual pues se celebra el 6 de enero y se celebra la llegada de los Reyes Magos. Esta celebración pues va acompañada por el roscón de Reyes y regalos para los más pequeños. En febrero se celebra la fiesta de la Candelaria. En él pues las familias se reúnen a cenar tamales y a llevar pues a la iglesia la figurita del niño Jesús para su bendición. También durante el mes de febrero pues se tiene lugar a una fiesta para nada religiosa, el cual es el Carnaval de la Cruz, con origen en el siglo XVII y es uno pues de los más famosos de Sudamérica después del Río de Janeiro. En el mes de marzo se celebra el aniversario de Benito Juárez, otro de los eventos pues que es de importancia para los mexicanos, ya pues que en esta festividad pues se celebra pues en honor al nacimiento de el benemérito de las Américas. En abril se celebra la Feria de San Marcos y el Festival del Hoyincan. Entonces la Feria de San Marcos es conocida como la Feria de México y pues se celebra en Aguascalientes y es una de las más populares de México y de las 10 más importantes de Latinoamérica. En ella pues se organizan actividades culturales como exposiciones, también corridas de toros, juegos mecánicos y conciertos. Por otra parte pues el festival de Hoyincan, este evento pues tiene como la cuestión de que se proporciona una mezcla de diferentes culturas y pues se celebra con bastante música proveniente pues de distintas partes del mundo. En el mes de mayo se celebra la Feria del Burro y la Batalla de Puebla. La Feria del Burro pues se caracteriza por la carrera de burros que se organiza en ella. Lo más llamativo pues es que los burros pues son vestidos por decoraciones bastante llamativa. También pues en este mes se celebra digamos esa batalla en la lucha por independencia pues que se dio en lugar en Puebla y pues expulsó a los franceses del territorio mexicano. En el mes de junio se celebra la fiesta de San Juan Bautista. En México pues esto se celebra en la parroquia de Coyoacán y los fieles pues preparan un altar especial para la celebración de diferentes misas durante toda la jornada. En julio se celebra pues el festival de Guelaguetza. Es un encuentro de danzas tradicionales donde la música y la gastronomía típica del país son protagonistas. En el mes de agosto pues se celebra la fiesta de Vendimia, la cual tiene lugar el 14 de julio y todo el mes de agosto. En el mes de septiembre se celebra el Día de la Independencia. Entonces el 16 de septiembre pues es uno de los días más importantes para los mexicanos, pues en la pequeña localidad de Dolores, en donde en 1821 pues se logró la independencia del país, conocida también como la fiesta del Grito de Dolores. Cada año se recuerda este día a través de repique de campanas, presentación del himno nacional mexicano, también pues se celebra con muchos fuegos artificiales, puestos a callejeros con comida típica del país y las ciudades se convierten en una gran fiesta donde se brinda con tequila y se baila bastante. En el mes de octubre se celebra el Festival Internacional del Cervantino, uno de los festivales más importantes de Guanajuato, que se lleva celebrando desde 1972 en honor a Cervantes, conocido como el Cervantino, donde se homenajean muchas de las obras del escritor de Alcalá. En el mes de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Es una de las festividades más importantes de México y se celebra pues en todo el país, en homenaje a las personas difuntas a través de la creación de pequeños altares en las calles, en restaurantes y pues en las casas familiares y en algunos establecimientos. En ellos pues se deja algo de comida para las almas, mientras pues que por las calles hay desfiles donde pues se puede ver la imagen de la Catrina, que es la calavera más típica del país. En diciembre se celebra la Navidad. México es un país bastante cristiano, se dice que es el país más religioso del mundo. Los conceptos de tipos de personalidad del mexicano. Bueno, en este concepto tenemos los 5 grandes, que son extroversión versus introversión, agradabilidad versus antipatía, conciencia versus desorganización, neuroticismo versus estabilidad emocional y apertura a la experiencia versus convencionalismo. En este punto se aplican 6 tipos de pruebas que son la 6PF, la GZTS, la EPQ, la CPS, la CPI y la MBTI, obteniendo los resultados que se pueden apreciar en pantalla. Tipos de inteligencia. La inteligencia empresarial. Esta maneja los modelos administrativos de socios comerciales. Inteligencia científica. Esta ha prosperado pero está desconectada de la dinámica social y económica. Inteligencia estatista.
Ha avanzado poco debido a los cambios políticos y demás, pero se ha debilitado debido a opinión ciudadana referente a la misma y corrupción. La inteligencia delictiva. Estos han ahondado y profundizado en muchos ámbitos sociales y culturales, tanto laborales, y estos se han visto afectados casi en todas las ramas de la sociedad mexicana, donde afecta a las poblaciones más susceptibles. Tenemos las inteligencias múltiples. Estas se han multiplicado dando muy buenos resultados. Las naturalezas no tanto como las musicales se ven mayormente mejoradas, pero aún existen dificultades en el manejo y desarrollo de las mismas y también en su comprobación. La mayor participación surge por parte de los alumnos en actividades de clase, como son control de grupo, facilidad para realizar comprender actividades referentes a un tema específico, tomar en cuenta las formas de aprendizaje de los alumnos, gustos por la clase y mayor interacción entre alumnos y docentes. Dependientes del campo. Perciben globalmente, tienen facilidad para aprender material de tipo social, memorizan mejor la información social, necesitan instrucciones para realizar una tarea, aceptan la organización que se les impone y no la modifican, necesitan la dirección y retroalimentación, son sensibles a la crítica. Independientes del campo, perciben analíticamente, necesitan ayuda para concentrarse en material social, se les debe enseñar a manejar el contexto para manejar información social, pueden resolver situaciones sin necesidad de instrucción, analiza situaciones y reestructura, presentan iniciativa propia, usa sus propios criterios para desarrollar tareas, no necesita retroalimentación y las críticas no los afectan demasiado. México es uno de los países más creativos del mundo, donde a partir de lo simple e informal crean muchas variaciones y versiones mejoradas de muchas cosas, una mejor que la otra. La única diferencia es la falta de inversión respectiva a estos enfoques, que ayudarían a aumentar la entrada capital del país si se aumentara la producción no solo nacional sino también internacional, ya que la cultura mexicana está extendida a lo largo del mundo y es muy llamativa para quien la presencia o conoce de ella. México actualmente está pasando por una evolución complicada y preocupante referente a la inteligencia de su población. Según un estudio realizado, la población promedio de México tiene un IQ promedio de 86 cuando el promedio normal es de 100. Señala que esto puede verse debido a tanto factores sociales como genéticos. A esto último los llamó disgenesia poblacional. Señala que puede deberse a dos razones: selección natural o fuga de cerebros. Algunas poblaciones infantiles que tiene el país son cerca de 1 millón de superdotados, pero señala que puede que un 95 de 100 de estos no han sido descubiertos debido a que son confundidos con casos de enfermedades como autismo, Asperger o trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Regatear. Hay quienes dicen que no hay persona en el planeta que sea capaz de regatear como un mexicano. No lo sabemos, pero tal parece que es así. O muchos son los argumentos que coinciden o le otorgan estabilidad, de acuerdo a que para ellos esto es un arte, es una forma de negociar propia de su identidad. El regatear es una manera de jugar y divertirse al momento de ir al mercado o a las tiendas. Esta tradición viene junto a él y que no hay manera de ser igualada. Diferencias de género. ¿Qué es el género en México? Es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construye en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. Es decir, el género responde a construcciones socioculturales susceptibles de modificarse dado que han sido aprendidas. ¿Cómo es la perspectiva de género en México? De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género. En México se reducen las diferencias entre sexos. México tiene una brecha de género del 75,4%. Con ese porcentaje, México está en la posición 25 del rating
las diferencias entre hombres y mujeres no son tan grandes si las comparamos con las del resto de los países analizados. ¿Cómo es la desigualdad de género en México? Las mujeres son pagadas menos que los hombres. De acuerdo a The Global Gender Gap Report de 2015, México se encuentra en el lugar 71 de 145 del índice de brechas de género. La caída se debe a la baja participación laboral de las mujeres respecto a los hombres y a la brecha salarial. Tipologías de temperamento y de carácter. Rogelio Díaz escribió un texto, Psicología del Mexicano. Siempre se ha dicho que el mexicano tiene un complejo de inferioridad. Más bien es no saber valorar la importancia del individuo. Los mexicanos dicen que pelearían por los derechos de la familia, los americanos por los derechos del individuo. Los estudios han demostrado que los niños y adolescentes mexicanos, emocionalmente hablando, se intentan seguros de sí mismos o más que las otras nacionalidades. Se sienten seguros pues en la familia todos tienden a ayudarse entre sí. Este es un aspecto positivo que no debe perderse en la familia mexicana. Esto se debe a la filosofía propia en la vida y que se refleja en la cultura mexicana, resultada de nuestra historia, filosofía, dichos, proverbios y moralejas. Como dice el señor Rogelio, los niños mexicanos tienen tendencias a obedecer mucho más a sus padres, a permanecer mucho más cerca de ellos, a ser tan interdependiente con ellos y a tener una relación más afectiva con sus padres que la que tienen, por ejemplo, los niños ingleses. Los niños mexicanos eran los que más a menudo quieren ser como sus padres. Diferencias culturales. La cultura mexicana es el resultado tanto de la tradición indígena como de la cultura española, impuesta por la colonización. Un poco menor en comparación fue el aporte de la cultura africana, traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. Entre las culturas originarias americanas que le dieron origen se destacan la maya, la mexica y la tolteca, entre otras. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante los 500 años que duró la época colonial hispanoamericana. Luego de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas en el siglo XV. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe en gran medida a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua, mitología y tradiciones. De este modo, en México se dan la mano una sociedad similar a la europea y estadounidense, con un importante legado aborigen en las artes, la cultura y la etnicidad. Entre otros aspectos, destaca la gastronomía, considerada por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reflejo de la historia pre- y postcolonial de esta nación. México fue una de las antiguas culturas aún poco conocidas como la teotihuacana. Como la de tantas otras naciones latinoamericanas, la mexicana es una cultura mestiza, o sea, fruto de complejas dinámicas de sincretismo cultural en cuyos elementos provienen de distintos continentes. Especialmente importantes son la herencia española y católica y la proveniente del antiguo imperio azteca y otras culturas precolombinas mesoamericanas. Debe tenerse en cuenta que el territorio mexicano formó parte de una de las cunas de la humanidad, en este caso Mesoamérica. De allí emergieron distintas importantes culturas americanas: la maya, la tolteca, la teotihuacana, la mixteca, la olmeca y la mexica o azteca, por citar solo algunos ejemplos conocidos. Esto se hace como muchos elementos de origen diverso, como pueden ser la religión católica, la principal y dominante en el país, y los mitos, relatos y costumbres místicas de origen precolombino, como es el famosísimo Día de los Muertos. Elementos de la cultura mexicana. Gastronomía. Una de las gastronomías de mayor personalidad en el mundo, heredera de las tradiciones aborígenes en las cuales la tortilla de maíz, los frijoles, el chile, el guacamole, el tamal, el pozole y las tostadas, así como las salsas, son protagonistas. Las enchiladas, tacos y tamales gozan de renombre internacional. Música popular. Esta música goza de un gran renombre internacional, especialmente las canciones rancheras y la cultura mariachi.
o el recorrido mexicano, teniendo en cuenta las importantes exponentes de la música de protesta como el narcocorrido mexicano y del rock en español. Destacan intérpretes reconocidos como Pedro Infante, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Julieta Venegas y agrupaciones como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Califanes, Maná o Molotov. Cine y televisión. El cine y la televisión mexicana tuvieron un momento muy importante a inicios de mediados del siglo XX, con la participación de figuras populares como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Mario Moreno, Cantinflas, Germán Valdés, Tintán o Roberto Gómez Molaños, Chespirito. Estos últimos tres particularmente célebres en el ramo del humor televisivo. El legado arqueológico mexicano es de los más conocidos e importantes de América y del mundo, dado que una porción significativa de su territorio fue ocupada por diversas culturas mesoamericanas, particularmente por el Imperio Azteca, sometido a la fuerza por los conquistadores españoles. Los principales yacimientos arqueológicos mexicanos son Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Uxmal, Monte Albán y Sibanche.